Déselo fuerte. Amén. Vamos, dele más fuerte el aplauso. Déselo fuerte. ¿Cuántos están por primera vez acá? Levanten su mano los que están por primera vez. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Bienvenida. Bienvenido. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Qué bueno estar en la casa de Dios. Amén. Qué bueno estar en la casa de Dios. Gracias. Vamos a ir a la palabra. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a la palabra. Bueno es estar en la casa de Dios. Gracias a todos los que están también conectados en nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube. Vamos a bendecir el nombre del Señor con esta palabra hoy día. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios hoy día? Dile al que está al lado tuyo, prepárate porque Dios nos va a hablar hoy día. Amén. Dile, Dios nos va a hablar hoy día. Quiero que me arreglen un poquito el micrófono, ya, por favor, y que los parlantes de los costados puedan estar funcionando de manera correcta, ya, para que todos podamos oír audiblemente la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios es lumbrera mi camino. ¿Cuántos tienen ganas hoy día de poder saber y entender que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino? Amén. No hay mejor cosa que oír la palabra de Dios. No hay mejor cosa que escuchar la palabra de Dios. No hay mejor cosa que hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a identificar en el futuro y es la que nos va a ayudar en los momentos de más aflicción. Todos estamos pasando por una aflicción, todos podemos estar pasando por algo bueno, malo, lo que sea, pero la palabra de Dios siempre es la que va a perdurar y la palabra de Dios siempre es la que va a ir más allá, aún de nuestras ocupaciones o preocupaciones. La palabra de Dios siempre nos va a dar luz en medio de las tinieblas. Diga, la palabra de Dios nos va a dar luz en medio de las tinieblas. Dígalo de nuevo, la palabra de Dios. Levante su mano y diga, la palabra de Dios nos va a dar luz en medio de las tinieblas. Diga, en medio de la adversidad, en medio de las preocupaciones, la palabra de Dios nos va a dar luz. ¿Me oyen bien atrás? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Ok. Ya todos sabemos que estamos ministrando acerca de una serie de mensajes, y lo vemos veniendo anunciando ya hace quizás 2 meses. Venimos anunciando acerca de poder entrar en una serie de mensajes que se llama Avívalo, o avivar todo lo que está dormido, todo lo que está sin movimiento. Dios lo va a comenzar a avivar, Dios lo va a comenzar a despertar. Lo que está muerto lo va a avivar. Hay una palabra de Dios que uno de los profetas menores de la escuela de los profetas menores dice que una vez pidió un hacha para cortar un árbol. ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Cuántos la conocen? Y dice, mientras cortaba ese árbol con esa hacha, de repente, diga de repente, mientras estaba para cortar el árbol, de repente el hierro de esa hacha, dice que se le cayó en el agua, en el mar, en el río, lo que haya sido, se le cayó. Y el profeta menor, muy asustado por haber perdido esa hacha, no hallaba qué hacer. Diga, no hallaba qué hacer. No hallaba cómo tener solución a eso, porque había perdido esa hacha, el hierro. Y asustado, temeroso, no sabía cómo hacer, qué hacer en medio de la adversidad, en medio de eso tan complejo. Vino el profeta Eliseo para preguntarle qué te ocurre, qué te pasa. Dígale al que está al lado tuyo, qué te ocurre, qué te pasa. Dígale qué te ocurre, qué te pasa. Y Eliseo le dice que le pregunta a Eliseo, ¿dónde cayó el hacha? Dígale, ¿dónde cayó el hacha? Y el profeta menor dice, indicando aparentemente dónde podría haber caído el hacha, el hierro, el fierro. En ese tiempo era una herramienta muy de valor, valiosa.
Y el profeta Eliseo, el profeta mayor, le dice al profeta menor, le dice, mira, tomando, dice él, el madero del hacha, le dice dónde cayó y tiró el madero, diga, tiró el madero, y por algo sobrenatural, diga, por algo sobrenatural, esa hacha, el hierro, salió a flote. Salió a flote. ¿Cuántos creen que lo que está perdido? ¿Cuántos creen que lo que está perdido? Levánteme su mano. Sea generoso conmigo hoy día. Si vino al servicio, sea generoso. Sé que puede estar cansadito, agotado, cualquier cosa, pero sea generoso. ¿Cuántos creen que lo que está perdido va a ser hallado? Vamos, sea generoso. Levante su mano y diga, va a ser hallado lo que está perdido. Sea generoso, levante su mano. Si trajo su mano, lo que está perdido va a ser hallado. Amén. ¿Lo puede aplaudir eso? Crea esa palabra que va a ser hallado. Por eso le dejo esa palabra a usted allí, que lo que está perdido va a ser hallado, porque una de las cosas que Dios va a comenzar a hacer con nosotros es avivar, ¿ya? O aviva las señales y las maravillas. Diga, señales y maravillas. El Dios que nosotros tenemos de señales y maravillas. El Dios que nosotros tenemos es de señales y maravillas. Paréntesis, no se me vaya del servicio. El servicio va a terminar a las 9:30. Ya lo vivimos el jueves pasado, así que no se vaya antes. Así tendrá la locomoción, el Uber, el metro, el bus, el caballo, la carroza. Va a tener de todo. Nada se le va a ir. Diga, nada se me va a ir. Ay, Dios. Diga, viva señales y maravillas. Diga, esta noche es para que Dios, quiero que me oigan allá atrás. Si los veo que están conversando, se van a venir a sentar aquí adelante, castigados. Ya, mira, algunos se pararon al tiro y al tiro están derechitos. ¿Cuántos creen que Dios va a avivar señales y maravillas? ¿Lo cree de verdad? Ok, ¿están convencidos que Dios puede hacer algo en esta noche? Eso, yo creo y estoy convencido que algo Dios va a hacer esta noche. Amén. Bien, para ello vamos a poner el texto bíblico, vamos a poner la base bíblica para poder entender qué es aviva señales y maravillas. Amén. Este es un pasaje bastante bueno, bastante interesante, que habla de un hombre. Habla de un hombre, ¿cierto?, que está viviendo una experiencia, una situación, y que ve a Jesús, y bueno, ahí lo vamos a leer, y va a ser maravilloso lo que hoy día Dios nos va a ministrar. Amén. Vamos al texto de Marcos capítulo 5, verso 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Diga, una gran multitud. Vamos a leer de nuevo eso. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales, un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, este hombre llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó mucho, diciendo, no era costumbre, no era normal que un principal de la sinagoga, especialmente llamado Jairo, se pusiese de rodilla. Amén. Era un principal llamado Jairo de la sinagoga. No era de costumbre que una persona como esta se pusiese de rodilla ante alguien. No era normal. Diga, no era normal. Hubo algo anormal. Hubo algo que rompió aquello que no era normal. Y dice, y le rogaba mucho diciendo. ¿Quién le pedía mucho y le decía quién era? ¿Cómo se llamaba? Jairo. ¿Quién era Jairo? Dígalo fuerte. ¿Quién era Jairo? Un principal de la sinagoga. ¿Qué fue lo que le dice Jairo a Jesús? Mi hija está agonizando. Ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús nunca pensó encontrarse con Jairo, porque Jesús no tenía una cita con Jairo. ¿Sí o no? ¿Dónde iba Jesús según la historia? Según la historia, Jesús iba camino ¿están acá? En esta historia revela también que en el tanto que está ocurriendo esto, cuando Jesús le ruega a Jairo que vaya a su casa, ocurre algo interesante en medio de esta travesía. En esta travesía aparece una mujer, que no es la prédica de hoy día, aparece una mujer, la mujer del flujo de sangre. ¿Está conmigo? Y en todo esto se producen dos milagros en esta travesía. Diga, van a ocurrir milagros, señales y maravillas en la medida que Jesús se vaya moviendo y que yo también considere que en esta travesía que Jesús se está moviendo, Dios también haga un milagro en mí. ¿Estamos ahí? Ok. Vamos a ver esto súper bueno. Marcos capítulo 5 verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. No temas, cree solamente. Amén. ¿Cuál era la información que tenía Jairo? Que su hija había muerto. Amén. Diga, su hija había muerto. Y el Señor Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y no permitió, diga, no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho de lo que había sucedido. Y entrando les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, asustados, alborotados? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Diga, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Antes de entrar, antes que ocurra un milagro, antes que suceda un episodio como este, donde Dios quiera hacer un milagro, quiero que lo oiga, porque esto va a estar muy bueno, quiero que lo oiga. Antes que ocurra un milagro, Dios desate un poder, Dios desate una bendición sobre una persona. Antes de eso, Dios tiene que hacer algo, el Señor tiene que hacer algo. Una de las cosas que marca aquí es la incredulidad de la gente. O sea, Dios no hace milagros donde hay incredulidad. Dios no hace milagros donde no se cree. Dios no hace milagros donde se burlan de Él. Quiero que conozca y oiga estos conceptos. Dios no hace milagros donde hay incredulidad. Dios no hace milagros a no ser que saque la incredulidad y saque a las personas que son incrédulas.
Amén. Ahora, en otras palabras, ¿Dios puede hacer el milagro? Claro que lo puede hacer. Pero una de las cosas o la cualidad de este pasaje que lo vamos a descubrir es que Jesús, antes de hacer algo, saca la incredulidad, saca a las personas incrédulas, y solo Jesús en este pasaje toma a quien le acompañaban y toma al papá y a la mamá y entran. A los incrédulos que queden afuera. Los incrédulos tienen que quedar afuera, diga. Diga, los incrédulos tienen que quedar afuera. Diga, los incrédulos no son parte de los milagros, porque son incrédulos, no creen. Hay gente que viene a la iglesia y no creen que Dios puede hacer un milagro. No creen. Simplemente determinaron no creer. Simplemente determinaron no creer. Hay gente que determina y decide no creer. Diga, hay gente que determina simplemente no creer. Se determina no creer. Y eso es la incredulidad de mucha gente que está dentro de las iglesias. Mire, déjeme decirle algo. La palabra de Dios es para la iglesia, no es para la gente de afuera. El que está afuera no tiene idea. Le llamamos incrédulo a los que están afuera. Pero tengamos cuidado, porque probablemente los incrédulos están dentro de la misma casa que es este panorama que está acá. Muchas veces los incrédulos están dentro de la casa. Por eso Dios no hace milagro hasta que no Dios saque la incredulidad y se quede la gente que cree. ¡Wow! Dios va a hacer cosas grandes con la gente que le cree, no con los que no creen. Hay un remanente que le cree y hay otro remanente que no le cree a Dios. Hay un remanente de 5 mujeres que le creyeron a Dios y hay un remanente de 5 que no le creyeron a Dios. Espero que usted sea de la gente que le cree a Dios, partiendo que si estáis con vida ahora tenéis que creerle a Dios, que Dios es real y que Dios existe porque te tiene con vida, y amaneciste hoy día en tu cama y abriste los ojos y lo primero que tenéis que decir: perdóname, Señor, gracias porque estoy vivo y no me morí anoche. Amén. Ok. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, se lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué estáis asustados, amedrentados? ¿Tienes miedo y todo lo demás? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La niña no está muerta, la niña solo duerme. Una vez escuché esta frase o esta escritura refiriendo a que la niña era la iglesia, que sigue siendo niña. Una vez lo escuché así, de esta manera, porque uno en la escritura no puede interpretar o predicar o ministrar según como el Espíritu Santo de Dios le está dando al hombre de Dios. Y se refería a esta niña, a una iglesia niña que está dormida y que no está despierta, está dormida, pero se tiene que levantar una iglesia niña, que se tiene que levantar una iglesia niña. ¿Me estoy explicando, verdad? Ok, una vez lo escuché de esta manera y me bendijo mucho.
Entender que debe haber una iglesia que ya deje de ser niña, sino una iglesia que debe ser madura para ver todo lo que Dios va a hacer. Ok, vamos a hablar un poquito, súper rápido. Jairo, ¿quién era Jairo? Para los que no conocen, Jairo no es una marca de un jeans, no es una marca de cigarro, sino que Jairo es uno de los personajes del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento cristiano, y el protagonista de uno de los episodios más singulares de la narración evangélica, como lo que es la resurrección de la hija de Jairo y la curación o la sanidad de la mujer del flujo de sangre. ¿Quién fue Jairo? Según la escritura, Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Verso 22, lo que hemos leído. El hecho de ser jefe de la sinagoga indicaba que él tenía una vida social. Se le conocía mucho a Jairo. Jairo era uno de los supervisores que elegían a los lectores y a los maestros, y a que se asegurasen estas personas de la interpretación, que la interpretación de las escrituras fuera la correcta, la precisa, y que estuviera de acuerdo con la tradición judía. O sea, tenía que ser todo exactamente como estaba escrito, y Jairo era la persona que trataba en lo posible de que todo lo que se ministrase o se predicase o enseñase según la escritura fuera de manera correcta. ¿Cuál es la enseñanza de Jairo para hoy día nosotros? La enseñanza de Jairo sobre nosotros hoy día es la fe que él tuvo. 2, la humildad que estuvo. Y 3, la perseverancia de la búsqueda de la ayuda de Dios. Amén. O sea, una de las características de este personaje, Jairo, era su fe, su perseverancia y la humildad que él tenía. Porque dentro del grupo de ellos era complejo que alguien se arrodillase. Mire, hay mucho que hablar de esto. Se puede hablar de la fe, se puede hablar de la perseverancia y se puede hablar de la humildad. Que muchas veces a nosotros nos falta la humildad. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Dios da gracia a los humildes y a los soberbios los mira de lejos. Amén. Yo espero que usted y yo seamos gente de fe, gente perseverante y gente humilde. En la iglesia muchas veces no hay gente humilde, y los que hay son muy pocos los humildes. Y la Biblia dice que de los humildes es el reino de los cielos. Mira al que está al lado suyo y dígale: a ver, muéstrame tu cara si es de humildad o de arrogancia, o de altivez, o de orgullo, o de vanidad, o de soberbia. Quiero que me mires, hijo. ¿Me estás escuchando? Tienes que escucharme. La fe viene por el oír. Si hoy vienes por primera vez lleno de tantas dificultades y problemas, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Lo que estemos pasando comienza a desaparecer. Porque los problemas que podéis tener no son más grandes que el Dios que te hizo y el Dios que nos hizo a nosotros. Quiero que todos sepan eso. Nunca un problema, nunca una dificultad va a ser más grande que el poder de Dios y de lo que Dios puede provocar en tu vida y en mi vida. Jamás, 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 diga jamás. Es ofender a Cristo, es ofender la cruz, es ofender el sacrificio, que pienses que lo que estás pasando es más grande que el poder de Dios. No puedes pensar eso,
que eso es más grande que las señales y maravillas que Dios va a hacer en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propia vecindad, en tu matrimonio, etcétera, etcétera. Dios va a hacer maravillas para los que creen. Diga, Dios va a hacer maravillas para los que creen. Las maravillas y las señales están para los que creen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, alcanzarán esto, lograrán lo otro, pero en mi nombre. Esto es para la gente que cree. La palabra de Dios es para la gente que cree, no es para los que no creen. Yo prefiero creer. Yo prefiero creer aunque se levante guerra, aunque digan lo que digan, aunque manifiesten lo que manifiesten, lo que diga un gobierno, lo que diga un presidente, lo que diga una nación. Yo prefiero creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo prefiero aferrarme a las cosas de Dios y creer que aún por lo que esté pasando, Dios va a hacer una maravilla y me va a dar una señal de algo poderoso que va a ocurrir en mi vida. Por eso estoy aquí, por eso vine a la casa de Dios, por eso nos congregamos, por eso alabamos a Dios, por eso bendecimos al Señor, por eso venimos en la semana, por eso venimos los domingos. No es que seamos religiosos, es que nos hemos encontrado con el dador de la vida, que todo lo puede hacer. Aleluya. Wow, dígame. Por eso Jairo vio en Jesús esto. Él sabía que solo Jesús podía provocar un milagro en su hija. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo Jesús puede producir un milagro. La niña no está muerta, si no duerme. ¡Ey, paren! ¡Basta! ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis como que no hay esperanza? Es como lo que Jesús quiso quizás decirle a todos ellos. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué estáis tristes? Si yo llegué, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto va a vivir. Escúchame, yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto va a vivir. Dios cambia todas nuestras maneras de vivir y de ser. Al que era pobre lo hace rico, y al que era débil lo hace fuerte. Eso lo hace nuestro Dios maravilloso, quien hace maravilla en medio de su pueblo, y quien también hace señales para nosotros verlas y creer que no debe haber incredulidad como otros. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas en la burla que ellos hicieron, Jesús les dijo: váyanse para afuera. Váyanse al tiro para afuera. Yo te aseguro que si yo veo incredulidad en alguno y yo le digo a alguien: ándate para afuera, por incrédulo, se va de la iglesia. Y lo que Dios te está diciendo: no seas incrédulo. Tenéis que creer. Solo cree. Solo cree. Dile: solo cree. Yo no sé cómo vinieron hoy día. Tengo idea cómo vinieron. Pero te digo en esta noche: solo cree. Yo estoy aquí en esta noche creyendo que Dios puede hacer algo. Y me he levantado todos estos días creyendo, y hemos vuelto con Miriam volver a creer. Y yo no quiero estar en el montón, perdónenme la expresión, de los incrédulos. Yo quiero estar por el lado de los que creen. Es como cuando David dijo: yo me alegré, le decía a Patria el otro día, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Con quién tú tienes que alegrarte? Con los que te digan: a la casa de Jehová iremos. Pero no te alegres con los que dicen: no vamos a la casa de Dios.
No te alegres con gente que no quiere venir a la casa de Dios. Alégrate con gente que dice, a la casa de Dios iremos y nos alegraremos. Por eso David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Alegrémonos, vámonos toda la casa de Dios. Lo dije en la mañana en el programa, el mejor lugar donde podía estar es en la casa de Dios. Esta es la ciudad fortificada, el lugar de refugio. Te lo voy a repetir. Esta es la ciudad fortificada y el lugar de refugio. Lo dije en la mañana en el programa, ciudad fortificada, lugar de refugio. Porque cuántas veces salimos de casa, salimos del trabajo, llegamos aquí a la iglesia y parece que todo se nos transforma. Parece que venimos aquí a la iglesia y se nos va el cansancio, se nos va la falta de fe. Veníamos tan abrumados, tan asustados, tan miedosos, tan llenos de cosas, pero llegamos a la casa de Dios, alguien te abraza, alguien te invita a la cafetería, te invita a un rollito de canela y te cambia el día y te cambia la historia, porque en la casa de Dios siempre van a pasar cosas maravillosas. Yo no sé cómo a la gente puede vivir sin no congregarse, sin no venir y no participar en las cosas de Dios, cuando este es el mejor lugar, un lugar de refugio, un lugar donde nosotros podemos encontrar la bendición. Amén. Ok. Me quedan 14 minutos y cerramos. Una de las cosas para que Dios haga bendición o nos mande una señal o un milagro es que una de las cosas ocurren, Miriam, avivando la humildad. Diga la humildad. Quiero que todos me oigan. La humildad. El principal de la sinagoga encontró a Jesús y cayó a los pies de Jesús y le rogaba. Recuerda que estos eran dirigentes de la sinagoga de los judíos y quienes incluso arrestaron y crucificaron a Jesucristo. Era de este grupo, Jairo. De los que tomaron a Jesús, lo arrestaron y lo crucificaron. Me interesa y me gusta que siempre, aún dentro de toda esa gente, lo más mala que puede haber, si hay una persona que sabe que Jesús es real y tiene humildad en su corazón, Dios va a producir un milagro en él. Me bendice eso. Me bendice esta palabra. Encontró a Jesús y cayó a los pies de Jesús y le rogaba. Jairo representaba a los perversos líderes religiosos de los judíos que rechazaron a Jesús y que cruelmente lo entregaron a la muerte. Jairo era un principal de la sinagoga, no un líder secular, político ni social. Era algo raro ver a tan grande y fuerte figura de la sociedad religiosa caer a los pies de Jesús. Era raro. Era normal que un principal de la sinagoga se arrodillase ante Jesús. Por eso sigo creyendo que el que se arrodilla delante de Jesús, Dios, por esa causa del reconocimiento que este hombre haga para con Jesús, este hombre o esta mujer es participante de un milagro. Quiero que lo reciba así. Quiero que lo reciba así. Quiero que me ayude a creer lo que estoy diciendo. Por más que sea el hombre o la mujer o la estirpe que éste tenga, mientras se arrodilla a Jesús y reconoce a Jesús, es protagonista para un milagro. ¿A cuántos les bendice lo que acabamos de decir? Es protagonista para un milagro. Tú lo puedes juzgar, tú lo puedes condenar, tú lo puedes desechar, tú lo puedes echar fuera, todo lo demás. Pero si esa persona se arrodilla
humildemente y reconoce a Jesús, Jesús lo sana, lo libera, lo levanta, lo restaura, lo perdona. Por eso esta es una noche que Dios te puede perdonar de todos tus pecados. Amén. Ciertamente Jairo había aprendido a ser humilde debido a la enfermedad de su hija. Mira, a veces Dios va a ocupar o van a suceder cosas. En este caso, se hizo humilde porque no lo era. ¿Pero qué lo hizo humilde? La enfermedad y la condición de su hija. La necesidad que él tenía. A veces a los soberbios, orgullosos, vanidosos, les tiene que suceder algo, y no es porque te lo esté profetizando, para que una vez y ya te arrepientas y reconozcas que Jesús es el Señor. No era humilde. ¿Qué lo hizo humilde? La necesidad de ver a su hija en malas condiciones. Lo hizo humilde. El amor de Jesús. ¿Están acá? ¿O ya se me fueron? La necesidad te hace ser humilde. La necesidad te enfoca de nuevo. Te posiciona en el lugar correcto, la humildad. Esa palabra me gustó, Mauricio. Te posiciona de nuevo. Así que a todos los que de repente somos soberbios, altaneros, orgullosos, ¿de qué? Si al final Dios va a ocupar de repente algo para volverte, hacerte volver. ¿Están acá? La humildad es una fuerza espiritual importante, porque la humildad, Miriam, que es una fuerza importante que está dentro de nosotros, activa bendiciones y atrae la gracia hacia ti. Lo voy a repetir, Alex. La humildad es una fuerza espiritual importante que activa bendiciones y atrae la gracia hacia ti. O sea, es bueno ser humilde. Yo conocí gente que tenía mucho dinero cuando yo era joven, en donde yo vivía, en Maipú, en la población patrona de Chile, en la calle Santa María, con el alcalde de Avenida, vivía la familia Los Vázquez, que tenían camiones, que tenían autos. Ellos eran los primeros en tener autos en la población. Ellos tuvieron el primer Mini Cooper. Ellos fueron los primeros en tener el Ford, el camión Ford. Ellos fueron los primeros en tener el Alfa Romeo. Ellos fueron los primeros en tener el Renault Fuego. Estoy hablando para los que cachan más o menos de esos años. Que el Renault Fuego era un vehículo que de 0 a 100 kilómetros se demoraba 6 segundos, de 0 a 100 kilómetros. 6 segundos se demoraban de 0 a 100 kilómetros. Era un auto espectacular. Ellos eran los primeros en tener, y toda la gente con la boca abierta, porque ellos eran los primeros en tener todos estos requerimientos que uno requería y necesitaba. Pero una de las cosas que caracterizaba a don Alberto Vázquez, a la señora, al Eduardo Vázquez, al Cabezón, a la Toya, a la María Isabel, ¿cierto? A todos ellos, lo que los caracterizaba a ellos, ¿sabe qué era? La humildad que ellos tenían. Aunque se compraban un auto, se tenían una casa hermosa, vivían regio, vivían estupendo, pero una de las cosas que era la humildad que ellos tenían. A ellos no les importaba juntarse con los más pobres.
El Eduardo jugaba conmigo, yo teniendo menos recursos, etcétera, pero yo era su amigo. El Placa, el Eduardo Vázquez, el Albertico. El Albertico. Eran humildes. Se metían entre medio de todo. Saludaban a toda la gente. Esa gente vale plata. La gente humilde. Pero hay gente que no tiene ni dónde caerse muerto. Y es tan orgullosa, es tan vanidosa, es tan soberbia, es tan rara, que a veces no teniendo nada, son tan orgullosos, altaneros, vanidosos, soberbios, arrogantes, y no tienen nada. ¿De qué? Digo yo. Y hay gente que tiene grandes recursos y la gente es sencilla y humilde. Y se vestían de pie a cabeza súper, pero eran gente sencilla y humilde, que nunca nos vieron a nosotros como así, no nos miraban por encima del hombro. La iglesia tiene que cambiar. Gente que está dentro de la iglesia tiene que cambiar. Los milagros se avivan por la humildad. Míreme eso. Los milagros se avivan por humildad. Oye, mamá, esto está poderoso. Escúchame, esto está poderoso. Los milagros se avivan por la humildad. Jairo había aprendido a ser humilde debido a la enfermedad de su hija y por ello buscaba tan honestamente la ayuda de Jesús. La humildad es una fuerza espiritual importante, activa bendiciones y atrae la gracia hacia ti. El orgullo hace lo contrario. El orgullo repele la ayuda. El orgullo repele la ayuda. ¿Se lo explico o no se lo explico? ¿Se lo explico? Yo puedo ir a una casa a ver una persona enferma para orar por ella, pero hay alguien orgulloso, soberbio, vanidoso, que me atiende en la puerta. Un ejemplo, ¿sabe lo que me provocaría a mí? Repelerlo. Y quizás no entrar para que Dios haga el milagro, solo por alguien que esté en casa o aparezca delante de ti orgulloso, vanidoso y soberbio. Y eso puede repeler, detener el milagro. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Vámonos. Y la persona está enferma. Quiero que lo vea así. Y la persona necesita un milagro. Pero el orgulloso se antepone y se paraliza el milagro. Que sacarlo fuera. Los orgullosos se tienen que ir. Al orgulloso hay que sacarlos. A los vanidosos hay que sacarlos. Porque repelen, echan a perder, contaminan, obstaculizan que Dios haga un milagro. El orgullo. La humildad produce milagro. Diga, la humildad produce milagro. El orgullo hace lo contrario. El orgullo repele la ayuda. El orgullo repele a Dios. El orgullo repele a las personas buenas. El orgullo repele a las personas buenas. El orgullo atrae espíritus malignos hacia ti. El orgullo le abre la puerta a las actividades demoníacas. Aló. Las personas orgullosas por lo general se ofenden y son heridas y separadas fácilmente. El amor, el cual no es arrogante, no es fácilmente provocado. No podrás dañar espiritualmente a una persona humilde. ¿Están acá?
Hay gente orgullosa, hijos. Hermano, hay gente orgullosa en la iglesia. No te juntes con los orgullosos. No te sientes con los orgullosos. No hagas pacto con los orgullosos, con los vanidosos. No los invite a almorzar a los orgullosos. No los invite a un restaurante a los orgullosos. Son orgullosos. Repelen, echan a perder. La gente orgullosa echa a perder la armonía. Están acá, la gente orgullosa echa a perder lo bonito. Dígame un amén, dígame algo. Vive con humildad y atraerás el gran poder hacia ti. Lo voy a repetir, en humildad, camina en humildad. No pongáis cara de humilde si no lo soy. No coloquéis cara de humilde si no soy humilde. Los humildes se huelen. También se huelen los que no son humildes. Si quieres un milagro en tu casa, deja de ser orgulloso y sé humilde. Dejemos de ser orgullosos, vanidosos y soberbios, porque eso hace detener los milagros y las maravillas. Una iglesia orgullosa nunca va a surgir. Una familia orgullosa nunca va a surgir. Un ministerio nunca se va a levantar si es un ministerio orgulloso. Orgulloso porque tenemos este templo de otros que son más chicos. Recuerda de dónde nos sacó Dios. Recuerda dónde te sacó Dios. Recuerda cuando vivías detrás de una casa. Recuerda que te sentabas en un sillón que todo se quebraba y que tenías que ponerle pañito. ¿Te acordáis de eso? Hoy día que estemos bendecidos, hoy día que estemos prosperados, hoy día que podamos andar no en un cacharro, andamos en un auto. Lo dije hace unas prédicas atrás. No nos da un indicio, un indicativo de decir hoy día, de mirar a la gente, aún menospreciar a la gente. Ya estoy cerrando. Me quedan 2 minutos y terminamos. Vive con humildad, porque cuando vivas con humildad atraerás gran poder para ti. Avivarás el don de Dios con humildad. Siempre que me encuentro con una persona humilde, me siento atraído a esa persona. Usted se ha encontrado con gente humilde. Usted se ha encontrado con gente humilde, que usted se siente atraído por la gente humilde. Pero la gente orgullosa, usted lo repele. No, y no. Pero la gente humilde te atrae. Tú quieres estar con ellos. Tú quieres estar con ellos. Yo quiero estar contigo, Benedicto. Yo quiero estar contigo y te honro hoy día, porque Dios te libró, te sacó de una situación tan canallesca, tan terrible, que nos tuviste en oración por tiempo, a mí y a la mamá y a algún grupo de gente. Pero hoy día tu humildad a mí me bendice. Tu humildad me bendice. El que corras a mi lado a darme una botella de agua, a entregarme un dulce, me habla de alguien que reconoce autoridad. Se habla de alguien que reconoce autoridad. Y Dios te va a bendecir. Yo te bendigo hoy día, te bendigo hoy día. Si nadie te ha bendecido y muchos te maldijeron, hijo, yo te bendigo hoy día en el nombre de Jesús. Y que Dios añada muchos años más de vida por la humildad. Porque no fuiste humilde, pero Dios te enseñó en esta casa a ser humilde. Dios te enseñó en esta casa a ser humilde. Dios te habló en esta casa que no hay maldición sobre ti. Wow. Vive en humildad.
Yo quiero andar con gente humilde. No siento ninguna atracción a las personas orgullosas y arrogantes. No quiero andar con arrogantes. No quiero andar con orgullosos. Si me pueden sacar esto ya. Terminó la prédica. Terminó la prédica. No quiero andar más con orgullosos. No quiero andar más con soberbios. No quiero juntarme más con gente orgullosa. Los que sean. Quien sea. Míreme, quien sea. Yo no me voy a enseñar, no me voy a sentar con orgullosos, con vanidosos, con soberbios, con altaneros. Pero sí me voy a sentar con gente humilde y con gente sencilla. Dije que me voy a sentar con gente sencilla y humilde. Y te doy un consejo: siéntate con gente humilde. Siéntate con gente humilde. Haz alianza con gente no orgullosa. Porque yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros. Dije que yo quiero ver milagro. ¿Cuántos quieren ver milagro? Hay gente, insisto, y con esto cierro, que están viviendo una condición tan mala, pero siguen adentro siendo orgullosos. Una de las cosas que más le cuesta a Dios hacer en el hombre es que el hombre rinda su corazón. Que el hombre rinda este hombre, este principal que tenía autoridad también, se rindió, por eso se arrodilló. Por eso se arrodilló. Porque la situación lo hizo humilde. Ay, Dios, diga, si hay algo que no hay humildad en mí, enséñame en algo para ser humilde. Enséñame en algo para ser humilde. Ponte de pie. Enséñame en algo a ser humilde. Podéis tener, mírame, podéis tener un buen trabajo, un buen pasar, andar en una regia camioneta, todo lo demás, pero lo que te identifica a ti no es tu ropa, no es lo que manejas, no es la marca de tu ropa, no es la marca de tu auto, es la humildad que está dentro de tu corazón. Y Dios le dará gracia a los humildes, pero no a los soberbios, no a los orgullosos, no a los vanidosos. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en esta noche? Levanta tu mano, levanta tu mano. Padre, yo en esta noche, yo bendigo esta palabra. Yo bendigo esta palabra. Enséñanos a ser humildes. Queremos aprender de Jairo su fe, su perseverancia y su humildad. Aun cuando era parte de los que mataron y crucificaron a Jesús, pero él reconoció a Jesús. Él reconoció a Jesús. Digan esta noche: voy a reconocer a Jesús en todos mis caminos. En todos mis caminos. Digan: enséñame a ser humilde. Borra mis rebeliones, borra mis pecados, límpiame de toda maldad. Quiero ser humilde. La humildad atraerá la bendición, los milagros y las maravillas en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con toda mi familia.